En el video tutorial anterior sobre herencias en C++, vimos que las clases pueden heredar variables y funciones miembro de otras clases. En este video tutorial vamos a ver más de cerca el orden de construcción y lo que ocurre cuando se instancia una clase derivada. Vamos a partir de unas clases esquemáticas, con lo básico para poder ver en detalle el modo en el que el compilador construye las herencias. En este ejemplo, la clase derivada deriva de la clase padre. Lo que sabemos de momento es que la clase derivada hereda funciones y variables de la clase padre. De entrada, podríamos suponer que los miembros de padre simplemente se copian en la clase derivada, pero eso no funciona así. Copiar siempre es costoso y en el sistema de herencias más, porque como hemos visto en el anterior video tutorial, muchas clases pueden heredar de una misma clase, lo que significaría una copia en cada una de esas clases derivadas o hijas. En su lugar, podemos considerar que cada clase derivada consta de dos partes. La parte de su clase padre, que se instanciará desde su propia clase con su constructor apropiado y que siempre será la primera parte en la clase derivada. Y posteriormente se instanciará la segunda parte, que es la específica de esa clase hija. Vamos a verlo en funcionamiento usando el depurador. Vamos a colocar el punto de interrupción en la línea en la que se instancia un objeto de la clase padre. Una clase que no deriva de ninguna otra, así que su comportamiento es similar al de muchas otras clases que ya hemos usado en el curso. Ahora, al iniciar la depuración, C++ empezará por asignarle al nuevo objeto que estamos instanciando padre un espacio en memoria, objeto de nombre padre y de tipo padre. Y lo mismo para la variable mid, que se inicializará al terminar de instanciar el objeto. Ahora, en el siguiente paso, pulsamos, vemos cómo automáticamente se ejecuta el constructor de la clase padre. El programa salta a la declaración de ese constructor y empieza a recorrerlo. Vemos cómo se inicializa el parámetro del constructor de nombre id con el valor predeterminado de 0. Observa también el proceso que ya conocemos bien de la creación del objeto implícito des, que es un puntero de tipo padre, que contiene la variable mid, como se indica en el constructor, variable a la que de momento no se le ha asignado valor. Será ahora en el siguiente paso cuando se le asigne a esta variable miembro mid el valor del parámetro id, que como decíamos es 0. Pulsamos y es ahora cuando ya se le ha asignado espacio en memoria al nuevo objeto padre. Y con el siguiente clic es cuando se le asigna a esta variable miembro mid el valor del parámetro id, que como decíamos es 0. Este es el mismo proceso que veríamos con cualquier otra clase que no herede de otras. Ahora, al volver a pulsar, nuevo objeto ya creado, aquí lo vemos, de nuevo nos encontramos en main y se prepara para instanciar el otro objeto, que ahora sí es una clase derivada que hereda de la clase padre. Al situarse el cursor sobre la línea con la declaración que instancia el nuevo objeto derivada, aparece en el depurador el nombre del nuevo objeto aún sin instanciar. Pero observa cómo dentro de él ahora aparecen dos partes claramente diferenciadas. La primera parte es de la clase padre, la clase de la que hereda derivada, y que cuando empecemos la implementación veremos cómo se incorporará directamente a la clase que lo hereda, volviendo a repetir todo el proceso que acabamos de ver cuando instanciamos el objeto padre. Así que al pulsar para iniciar la instanciación,
vemos que el cursor se sitúa dentro del constructor de derivada, pero al volver a pulsar, observa cómo inmediatamente salta al constructor de la clase de la que hereda la clase padre, que es siempre la primera que se va a ejecutar. Ahora, al pulsar, va a repetir exactamente los mismos pasos que hemos visto antes. El parámetro id con el valor 0, la creación del objeto des, y una vez finalizado con la parte de padre, vuelve al constructor de la clase derivada. La diferencia respecto a la instanciación anterior es que ahora, cuando se acaba la ejecución del constructor de padre, se ha instanciado solo la primera parte del nuevo objeto que tenemos aquí dentro del objeto implícito des. Y ahora es cuando va a iniciar la segunda parte con la ejecución del constructor de la clase derivada. Es ahora en este proceso cuando se crea el parámetro salario y se inicia con el valor predeterminado de 0.0. Y el objeto implícito des de la clase derivada, un puntero derivada, y que contendrá tanto la instanciación de la clase padre, que ahí vemos con la variable mid que ha heredado, como la variable msalario, que es miembro de la propia clase derivada. Ahora, al pulsar, se finaliza el proceso y vemos en el depurador los dos objetos que hemos instanciado. El primero de nombre padre y de tipo padre, con la variable mid con el valor de 0, y el segundo de nombre derivada, de tipo derivada, con las dos partes que forman todas las clases que heredan. Lo que hereda de padre, en la que aparece de nuevo la variable mid, pero observa que ahora es parte integral del objeto derivada, de tipo derivada, diferente de la variable mid del objeto padre de tipo padre. Además, en el nuevo objeto derivada aparece también inicializada su variable miembro propia mSalario, inicializada con el valor predeterminado. Esto nos sirve para entender el proceso genérico de las herencias. La herencia actúa como una jerarquía y se instancia por fases o partes. En la primera parte siempre se ejecuta la clase más básica, la que se encuentra en la parte superior del árbol de herencias. En este ejemplo, la clase padre. Si el árbol de herencias fuera más amplio, las clases secundarias se irían construyendo en orden. Por ejemplo, vertebrados, mamíferos, humanos, hasta llegar a la clase que se encuentra en la parte inferior del árbol de herencias, la más especializada, que en este ejemplo es la clase derivada, que se construye en último lugar. La razón de este orden de construcción tiene todo el sentido, tanto como que un hijo nunca puede existir antes que un padre, y es el modo más seguro de hacer las cosas. La clase derivada o hija es la que va a usar variables y funciones de la clase padre o base. Clase padre que no necesita saber absolutamente nada sobre la clase hija. Así que crear primero una instancia de la clase padre nos garantiza que sus variables ya estarán inicializadas en el momento en el que se instancie un objeto de la clase derivada, que tendrá sus variables listas para usar. En este último ejemplo vemos un programa con una clase que deriva de otra clase, que a su vez deriva de otra clase, hasta 4 niveles, desde la clase más básica, animales, a la más especializada, humanos. Cada una de las clases hereda de todas las clases que se encuentran por encima de ella en la jerarquía. Así, humanos hereda de animales, de vertebrados y de mamíferos. Observa en la salida esto. Cuando instanciamos un objeto animal, solo se llama a su constructor animales. Al instanciar un objeto vertebrados, se llama a los constructores de animales y de vertebrados. Al instanciar un objeto mamífero, se llama a los constructores de animales, de vertebrados y de mamíferos. Y por último, cuando instanciamos un objeto humanos, el más especializado, se llama a los constructores de las 4 clases. Y
Ten en cuenta también que siempre van de la más básica a la más especializada. Animales, vertebrados, mamíferos y por último humanos. Terminar diciendo que en las clases que hemos usado hasta ahora en herencias siempre utilizamos los constructos predeterminados de las clases padre. Para simplificar, pero en los próximos videotutoriales profundizaremos en el papel de los constructors en el proceso de construcción de clases derivadas y veremos también el modo de poder elegir explícitamente qué constructor de la clase padre queremos que use la clase derivada.